Hoy reflexionaremos sobre la última y más grande prueba de fe de Abraham. Leamos Hebreos 11, versículos 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hoy estaremos finalizando el estudio sobre la fe de Abraham y miramos en esta parte de la escritura que la fe de Abraham fue caracterizada en esta parte de la escritura por la prueba. Dice que Abraham fue probado y fue probado de una manera muy fuerte. Para eso yo quiero remitirme a Génesis capítulo 22, versículo 1 al 18, pero vamos a ir leyendo los versículos para mirar muy bien el trasfondo de lo que empieza a acontecer en esta parte de la historia de Abraham. Dice que aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y encontramos la primera palabra de impacto en esta parte de la escritura, y es que Abraham va a ser probado. Y dice que Dios lo prueba. Y miramos en muchas partes de la escritura que algunos relatos encontramos que Dios ha probado y prueba a personajes de la Biblia. En este momento la palabra nos está hablando de que probó a Abraham, pero también dice que probó al pueblo de Israel en el desierto. Y la palabra prueba es una palabra que ninguno a veces quiere aceptar en la vida, pero realmente la prueba hace parte de lo que es la vida del ser humano. La Biblia nos habla de prueba, la Biblia también nos habla de la palabra tentación, porque encontramos que personajes de la Biblia fueron tentados por Satanás y encontramos que también fueron probados. Hay una gran diferencia entre ser probado, porque la prueba es dada al ser humano, pero con un anhelo diferente. El anhelo cuando Dios prueba al ser humano es que salga exitoso de la prueba, mientras que la tentación o el tentador quiere todo lo contrario en nuestras vidas, pero nos veremos realmente enfrentados todos los seres humanos a vivir momentos de prueba en nuestra vida y a vivir momentos de tentación, porque la prueba tiene diferentes motivos por los cuales Dios permite que la prueba llegue a nuestra vida. La prueba a veces viene a nuestra vida para crecimiento, a veces viene y ella entresaca de nosotros las cosas malas que hay en nuestro corazón, las entresaca de las cosas buenas. La prueba tiene la posibilidad de pulir nuestro corazón, de suavizar nuestro corazón, de rasgar el velo, de derribar fortalezas a veces de orgullo que hay en nuestro interior, y también prueba la calidad de nuestro carácter. Desafortunadamente, hay quienes pasan por la prueba y parece que la prueba no les sirve para nada. Hay personas que ni siquiera se dan por apercibidas de que la prueba tiene realmente en nuestra vida motivaciones tan supremamente buenas en nuestra existencia, que a veces pasamos y a veces el ser humano pasa por ellas sin haber aprendido absolutamente nada. Pero la prueba tiene cosas absolutamente muy valiosas y que si nosotros las sabemos tomar de la manera correcta, buscando realmente la presencia de Dios y que Él
nos muestre realmente qué es lo que quiere de nosotros, qué quiere sacar de nuestra vida en ese tiempo de prueba. Es un tiempo realmente que Dios usa para que nosotros crezcamos. Realmente todos tendremos que ser en algún momento probados, y dice la Escritura que todo lo que nosotros somos realmente será probado, y será probado por el fuego. Y nosotros vemos en el contexto de nuestra vida que los matrimonios son probados, que las relaciones de pareja son probadas, que aún las áreas de nuestra vida financieras en algún momento son probadas, si están bien consolidadas, si tienen fundamentos realmente firmes, fundamentos en Dios, ellas estarán consolidadas. Si nuestro hogar está consolidado en Dios, Él resistirá las tormentas, Él resistirá el fuego y resistirá también el agua. Y lo importante es que dice la Escritura que ciertamente el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que encontramos de Abraham. Abraham va a ser probado y va a ser aprobado, porque lo más importante de los momentos difíciles que nosotros vivimos es que en medio de que nuestra vida es probada de muchas maneras, nuestra espiritualidad es probada de muchas maneras, es que podamos salir aprobados como Abraham salió aprobado de esto, y cómo vamos a mirar que él salió de esta prueba tan fuerte para su vida. Abraham es llamado, y encontramos una parte importante de la vida de Abraham y de su fe, es que Abraham estaba siempre pronto. Cuando Dios lo llamaba, él estaba solícito en decirle al Señor, heme acá. No había en la vida de Abraham un retraso para Dios, no había un más tarde, no había para Dios un no tengo tiempo, no había para Dios en la vida de Abraham, no puedo. Abraham siempre le respondía al Señor, heme acá, y encontramos que muchos siervos de Dios usaron esta misma respuesta ante el llamado de Dios, como Moisés, Samuel, Isaías, y en el Nuevo Testamento María. María dijo, heme aquí. Y es una respuesta que todos deberíamos de tener a tiempo y no a destiempo. De Abraham nosotros podemos aprender que él era un hombre muy solícito para Dios, y que en esa fe él estaba pronto a responderle a Dios de la manera que Dios merece que todos le respondamos. En el segundo versículo de esta escritura, en Génesis, el Señor le dice a Abraham, Abraham, vete a la tierra de Moriah. Y él le está diciendo a Abraham que se vaya y sacrifique a Isaac, que vaya y le entregue a su hijo, a su unigénito hijo, al que él más ama, y le dice que lo lleve a ese lugar, al monte de Moriah. Y miramos que Moriah posteriormente algunos teólogos y algunos judíos piensan que Moriah fue el mismo lugar donde el Señor Jesucristo también fue sacrificado. Miramos entonces que el Señor le dice que le presente a Isaac en sacrificio, y le habla de un holocausto. Y el holocausto de sacrificio de personas era algo abominable. Y pongámonos a pensar cómo en un momento como esto, donde Dios le dice a Abraham que sacrifique su hijo, él pudo haber pensado, esto todo era muy contrario a lo que en algún momento ese Dios en el cual creía él y amaba podía decirle a él que hiciera.
Para Abraham, y yo creo que para ninguno de nosotros, esta parte de la escritura fue, ni es, ni será algo fácil de poder entender. Pero Abraham, a pesar de que él no había entendido, porque este relato es problemático para entender, lo fue para él, para asimilarlo, y lo único que sabía era que Dios le había pedido que hiciera esto. Él había vivido mucho tiempo sirviéndole al Señor, había estado oyendo su voz, había conversado con él, y él sabía que Dios nunca le había fallado, y que cuando Dios le había pedido algo a él, nunca había resultado para mal de su vida, siempre había resultado para bien de él y para bien de su casa. Y aunque él no entendió esta orden, Abraham decidió obedecer y lo sigue incondicionalmente, porque él creyó que él resucitaría a Isaac. Entonces, en el versículo 3 al versículo 5, Abraham dice que se levantó muy de mañana y aparejó un asno y tomó con él a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Miramos entonces que Abraham es un hombre que había tomado aquel mandato y los mandatos del Señor sin ningún retraso. Él obedece y su obediencia es inmediata y su obediencia es exacta y es precisa. Para otro, un momento difícil de su vida significaría: yo voy a esperar y voy a confirmar si todo esto realmente es de Dios, o mañana no puedo, quizás pasado mañana yo pueda hacerlo. Abraham estaba entregando, estaba dispuesto a entregar a su hijo en el momento en que Dios se lo estaba demandando, sin ningún retraso, con mucha exactitud, sin ninguna disculpa. Recordemos que Abraham había aprendido el alto costo de una obediencia a medias, porque desde el momento en que él sale de su casa, de su tierra y de su parentela, la obediencia de Abraham no fue exacta, no fue precisa. En algunos apartes de la escritura relata cómo Abraham no obedece con exactitud, y aquellas cosas que él no obedeció con exactitud, al tiempo él pudo ver que el no haber obedecido tal y como Dios lo había dicho había traído para él graves consecuencias. Entonces Abraham está resuelto a hacerlo, y él va con su hijo, quedan solos después de ir acompañados, empiezan una trayectoria ya solos, él sin sus servidores, y empieza la trayectoria con Isaac, pero con un vislumbre de fe. Él sabía que Dios era poderoso para levantar a su hijo del medio de los muertos. Y ese vislumbre de fe es lo que lo lleva a él a ser exacto, a hacer lo que Dios le está demandando. Abraham dice: yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos. Y esta frase habla
de esa hermosa relación que Abraham tiene con Dios. Y es una relación tan impactante y de tanto conocimiento, porque Abraham aquí no está dudando de que Dios es bueno, como en algunos momentos nosotros podemos dudar cuando nos vienen momentos difíciles y de pronto puede llegar a la mente del ser humano: Dios no está siendo bueno en esto conmigo, o Dios no está siendo justo. Pero Abraham no piensa esto. La relación de él le permite seguir creyendo que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios fiel que va a cumplir sus promesas, porque recuerden que la promesa es que Isaac, su único hijo, su amado hijo, era ese hijo a través del cual se iba a multiplicar su descendencia, y él estaba seguro de que esa promesa de alguna manera se cumpliría, así a Dios le tocara levantar a Isaac de en medio de los muertos. Él había creído en Dios y en su promesa, había creído en la promesa de una tierra prometida, había creído en esa relación sobrenatural y ese nacimiento sobrenatural de su hijo. Él creyó en lo concerniente también a esa resurrección y lo expresó con mucha seguridad de que él y su hijo regresarían. Abraham fue probado y Abraham en este punto de su vida, él sabe que él ama a su hijo y es evidente que la escritura dice que él lo ama, que era su único hijo y que lo amaba. Pero hay una pregunta en esta parte de la vida para Abraham. ¿Amas a Isaac más que a Dios? Y es que esta prueba viene a la vida de Abraham para mirar si realmente en la vida de Abraham Dios era el primero. Porque recordemos que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. El primero lo saca de su área de confort. La segunda prueba es el desprendimiento de Lot y de Ismael. Y esta prueba lo lleva a probar que realmente Dios ocupa en la vida de Abraham el primer lugar. Y que Isaac, a pesar de todo el amor que él le tenía, si Isaac iría a ocupar el lugar de Dios en la vida de Abraham. Y nosotros vemos que la respuesta de Abraham es una respuesta maravillosa, porque él demuestra a Dios que ama mucho a Isaac, pero que lo ama más a él. En el versículo 7 y 8 dice que habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. A este punto Isaac no es un niño. Isaac ya es un joven adulto, y
él está ya preguntándole a Abraham. La relación de ellos era una relación de confianza, una relación de mucho amor, pero Isaac había aprendido de su padre esa gran fe y toda esa confianza, y Abraham le responde: Dios se proveerá. Y ciertamente es que Abraham estaba seguro que en medio de esta prueba Dios iba a tener la provisión exacta, la provisión que descendía desde el cielo para la necesidad. Y es que cuando se habla de la provisión de Dios, se habla de que Dios puede tocar y llegar a satisfacer cada área de nuestra vida y de nuestras necesidades. Abraham dijo: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, y también está hablando proféticamente porque posteriormente él se proveyó de un cordero que era Jesucristo. Isaac era un prototipo de lo que era Jesús, y miraremos que la sujeción de Isaac hacia sus padres también nos habla de Jesús, de su obediencia cuando le dijo al Padre: Padre, yo no, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú quieres. Dice la escritura que llegaron al lugar que Dios había dicho a Abraham, y edificó allí altar y arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Isaac, a quien Abraham tuvo que atar, recordemos que ya no era un niño, así que podemos mirar que en este punto Isaac es un joven que tiene la misma fe de su padre, que está dispuesto a honrar a Dios, a honrar a su padre. Se sujeta porque si no es así, él hubiera luchado y Abraham, que era un anciano, no hubiera podido con Isaac. Isaac estaba actuando con obediencia, y así también lo hizo el Señor en la cruz. Abraham extendió su mano, dice la escritura, y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Y esta es una verdadera crisis en la vida de Abraham. Dios, recordemos que le había llevado a través de varias crisis, pero esta era una crisis demasiado fuerte para él. Abraham extiende su mano, y en el versículo 11-12 dice que el ángel del Señor impidió que Abraham matara a su hijo. Leamos el versículo 11-12. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Y encontramos aquí cómo el Señor, yo pienso que ese fue un momento majestuoso, un momento donde el cielo, los ángeles y todo se quedó en silencio, al igual que cuando Jesús murió en la cruz. Pienso que fue un acto de fe tan grande que hubo un silencio en el cielo ante la fe de este hombre que alza su mano para entregar lo que más amaba. Y miramos en la escritura que el Señor llama a Abraham siempre una sola vez.
Anteriormente, en los otros apartes, él ni siquiera lo llama por el nombre. Después lo llama por el nombre una sola vez. Pero en este momento tan impactante, el Señor lo llama como cuando alguien dice, escúchame, no lo vayas a hacer. Abraham, Abraham, no le y Abraham vuelve y le responde, heme aquí, no extiendas tu mano. Y es aquí donde nosotros vemos que la fe de Abraham es exaltada. Es aquí donde nosotros vemos que la fe de Abraham es probada y es aprobada. Es aquí donde Abraham, en el recorrido de fe que termina con esta parte de la Escritura, Abraham nos muestra que es digno de ser llamado el padre de la fe, porque fue un hombre que en el transcurrir de su vida con Dios fue en un camino de fe en ascenso hasta llegar al punto primordial donde debe llegar todo creyente y todo hijo de Dios. ¿Me amas más que a Isaac? Preguntémonos en esta tarde, ¿qué hay en nuestra vida que Dios nos ha pedido y que nosotros no le hemos querido entregar? Preguntémonos en esta tarde cuál ha sido el Isaac con el cual nosotros nos hemos enfrentado a las luchas. ¿Cuál ha sido ese Isaac que ha ocupado en nuestras vidas el primer lugar y que Dios nos ha pedido porque puede ser una adicción, porque puede ser un amor en mi vida que no ha permitido que Dios ocupe ese primer lugar? Que son, ¿cuántas veces, preguntémonos, cuántas veces Dios nos ha llamado y nosotros hemos pospuesto nuestra respuesta para Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos retrasado la respuesta para un Dios que siempre ha estado pronto a escucharnos y pronto para respondernos? Preguntémonos si en los momentos en que Dios ha probado nuestras vidas, el anhelo de nuestro corazón ha sido realmente salir aprobados. O si en algunos momentos de nuestra vida ni siquiera a nosotros nos ha importado que la prueba Dios la ha permitido con un propósito de limpiar nuestra vida, de enderezar nuestros caminos, de suavizar nuestros corazones, de derribar las fortalezas de orgullo que a veces se han levantado y que han impedido que nosotros realmente podamos tener una relación personal con Dios, con su Hijo Jesucristo. Preguntémonos en esta tarde si nosotros hemos llegado a tener y nuestra relación con Dios nos lleva a tener una confianza tan grande como la que Abraham tuvo en cada parte de su vida y especialmente en esta, una confianza tan grande que le llevó a creer que así fuera necesario, él resucitaría a Isaac de en medio de los muertos. Preguntémonos si nuestra fe tiene un vislumbre en los momentos difíciles de nuestra existencia. Y oremos. Y volvamos a leer esta parte de la Escritura, los motivos para que
leamos y nos dejemos ministrar por esta escritura íntimamente de Dios. Recuerden que Abraham en ningún momento pensó que Dios no era bueno. Hasta el final de este episodio de la escritura, cuando él dice, realmente, él está diciendo, yo sé en quién he creído, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es justo, yo sé que Dios es poderoso para levantar a mi hijo de en medio de los muertos. Era tanto su comunión con él, era tanto el conocimiento que ya Abraham tenía de Dios, que su fe y su obediencia fue perfecta. La fe es probada cuando los sacrificios parecen irrazonables, como poder entender que un Dios se hace hombre y muere en una cruz para salvar el mundo. Esto fue algo que los judíos no entendieron y que algunos todavía no entienden, y por eso no aceptan a Jesús como su Salvador, porque ellos esperaban que Jesús naciera en una cuna de oro, que tomara un reinado humano, pero nunca pudieron entender que su rey muriera, que un rey, que su Mesías fuera a morir en una cruz. Así que ese sacrificio para ellos fue irrazonable. Y también, si nosotros nos ponemos a pensar en lo de Abraham, eso es irrazonable. Cuando los misterios de la providencia divina no parecen resolverse, cuando de verdad nosotros no podemos entender muchas cosas de Dios, porque dice la Escritura que no todas las cosas nos serán reveladas. Y también dice que a nosotros no nos corresponde saber ni los sazones ni los tiempos. Cuando las promesas de Dios parecen irrealizables, porque hay momentos en que nosotros decimos, como dijo Abraham, Señor, que si yo ya soy un hombre viejo, ¿quién me va a heredar? Cuando esas promesas parece que no tuvieran un cumplimiento, porque todo, absolutamente todo, está en contra. La fe triunfa entonces por las siguientes razones. Cuando creemos en la grandeza de Dios, a pesar de las dificultades, creemos en la grandeza. Dios es grande, Dios es poderoso. Cuando confiamos en la bondad de Dios, a pesar de las apariencias. Miremos que Job, en el capítulo 19, versículo 25, dice, yo sé, ustedes saben la historia de Job, y Job, en medio de tanta tribulación, él solo puede decir, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán,
y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Encontramos unos hombres y unos, de verdad, unos testimonios de vida plasmados a través de estas sagradas escrituras que nos llevan y nos motivan a crecer cada día en la fe. Nos llevan a pensar que la vida cristiana ni la vida por esta tierra es una vida de un colchón de rosas. Eso no existe para nadie. El Señor dijo: en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y lo más importante de vivir con Dios en un mundo tan afligido como en el que estamos viviendo es estar unidos a Cristo, aquel que tuvo el poder, que tuvo la magnificencia de vencer todo lo malo. De hoy nos podemos llevar muchas, pero muchas cosas. Llevarnos un aprendizaje de que de verdad en la prueba nosotros, en vez de reprochar, en vez de blasfemar, en vez de darle la espalda a Dios, en los momentos de pruebas donde más asiduos debemos de estar a Dios, más pegados de Él, más pegados de su palabra, creyéndole hasta el final. Porque tanto Abraham como Job y como tantos hombres de la Escritura, la fe fue la provisión para sus vidas, para que ellos pudieran morir en la fe y morir por fe. Fue la provisión para que ellos pudieran obedecer. Una fe genuina, una fe demostrada, una fe que permanece en las alegrías, en las tristezas, una fe que permanece en los sí y en los no de Dios, porque sabemos que el sí o el no de Dios es nuestra bendición. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia. Agradecemos, Señor, por tu palabra, por la historia de cada personaje de la Biblia, Señor, por este hombre que realmente, Señor, a través de su fe motiva la nuestra, porque podría la gente decir que como tú eras Hijo de Dios y eras Dios mismo, por eso pudiste. Pero aquí encontramos un hombre con una vida natural, normal como la nuestra. Un hombre con luchas, con debilidades, con quebrantamientos. Un hombre, Señor, que vive un proceso de fe, que va en su vida de una manera ascendente. Un hombre, Señor, que se constituye en una persona fiel a ti, porque tú eres un Dios fiel. Un hombre que aprende de ti fidelidad, que aprende de ti, Padre Santo, rectitud. Un hombre que al final de sus días, Señor, está provisto de parte tuya para tener una fe exacta y precisa. Un hombre que se constituye en el Padre de la fe y bendición para todas las familias de la tierra. Señor, hoy aprendemos de Él. Y a pesar, Dios mío, de los momentos difíciles, Él
siguió caminando contigo. Aún a pesar de él mismo, porque en algunos momentos de su vida él pudo haberse sentido que no daba a la talla a tu llamado, por sus fallas, por sus quebrantamientos, por sus temores. Pero un hombre que ni lo destituyó, Padre Santo, no se destituye del camino contigo por las pruebas, ni por mirarse a sí mismo, porque por eso es el Padre de la fe. Porque si se hubiera mirado a sí mismo y hubiera mirado, Señor, sus faltas, él no hubiera podido alcanzar nada. La fe de él se resalta porque fue un hombre que creyó en ti y eso le fue contado por justicia. Queremos creer en ti, Señor, a pesar de nuestras luchas, debilidades, a pesar de las pruebas. Queremos seguir, Señor, corriendo esa carrera hasta el final. Queremos, Dios mío, salir aprobados en medio de los momentos difíciles de nuestra vida. Queremos conocerte de la manera en como Él te conoció, que nunca dudó de ti, Señor. Que no dudó de que tú eras bueno, de que tú eras justo, de que tú eras fiel, de que tú eras ese Dios que cumple promesas y pactos. Dios mío, perdónanos si en algún momento de nuestra vida, cuando hemos sido probados, no encontraste lo que tú querías encontrar. Y era que fuéramos hombres exitosos, que lográramos el éxito después de la prueba. Perdónanos, Señor, si de alguna manera la duda ha asaltado o no hemos creído que tú eres capaz de hacer lo que cada uno, Señor, en algún momento de su vida está necesitando. Hoy te entregamos, Señor, nuestros Isaac. Entregamos aquellas cosas que en nuestra vida se constituyen en el primer lugar y que tú demandas de nosotros que las entreguemos y aún parece que ni siquiera nos diéramos cuenta, Señor, que a veces pasamos por una prueba repetida y eres tú pidiendo el primer lugar. Eres tú quitando los dioses ajenos de nuestro corazón y llevándonos, Señor, a la libertad gloriosa que solo produce el amarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Señor, hoy entregamos todo y te damos muchas gracias por obrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú no desechaste a Abraham por sus fallas y tampoco nos has desechado a nosotros. Gracias, Señor, porque esta escritura nos muestra no solamente quién es Abraham, sino quién eres tú. Tú eres un Dios, Señor, que se provee en el camino. No importa cuán grande sea la necesidad, cuántas cosas tengas que hacer para esa provisión. Tú eres quien provees. Gracias por proveerte en el camino para cada uno de nosotros. Porque después de haber ofrecido los zigzag, solo nos queda, Señor, mirar que Dios provee. Muchas gracias, Padre, por tu palabra y por tu amor, por tu paciencia y por tu tolerancia, por tu enseñanza y tu misericordia.
en el nombre de Jesús. Amén.